Así comienza Peronismo sin gradualismo. Peronismo sin gradualismo. Un programa para el aporte a la reconstrucción nacional. Por la soberanía y la industria nacional. Por la Peronismo sin gradualismo. y la justicia social. Estamos disfrutando de esa cortina espectacular que hemos hecho oportunamente y que me sigue tintineando luego de que hago los programas, porque me voy de los programas y me queda la musiquita. Y además cuando la íbamos preparando también me explotó. Le hicimos con programas aptos para hacerlo, de los que hoy se llaman de inteligencia artificial, así que ahí el compañero Gabriel ha trabajado fuerte y nos ha mostrado también que las herramientas están y las podemos utilizar, más allá de que sabemos que con la inteligencia artificial vienen momentos duros para la humanidad. Así que hoy tenemos, Nahuel querido, buen día, ¿cómo estás? Bien, acá andamos, muy bien. Buen día o buenas tardes, estamos al mediodía, así que uno imagina que estamos en un momento de transición del día. Estamos en un momento de transición de la Argentina también, ¿no? Te iba a decir, mirá, sí, mirá, tiraste un disparador, qué pie. Un pie hermoso. La Argentina está explotando. Lo veníamos diciendo desde que arrancó. Tengo el honor de que mi mujer me reconozca que todos los días que el día que asume Milei, tuiteé Revolución Liberal Nonata, y que esto no iba a nacer, que esto estaba muerto desde el comienzo. Y bueno, seguimos diciéndolo, más allá de que durante buenos momentos, sobre todo en los meses en que parecía que Milei se estabilizaba, algunos venían a decirme: no, Milei nos va a cagar, van a imponer violencia y represión, un plan de ajuste tan brutal que nos va a torcer el brazo, y además va a conseguir la guita con el fondo, y va a conseguir la guita con las inversiones, el lavado la del lavado de dinero que van a conseguir con el blanqueo, etcétera, etcétera. Sin embargo, no ha sucedido, ni va a suceder, y además se va a morir con las botas puestas. La muestra final es esta paparruchada que hizo del domingo pasado con la presentación del presupuesto. Ahí te puedes explayar libremente, Nahuel, porque te vas a dar una panzada. Yo he sido diputado nacional y cada vez que se presentaba un presupuesto, todos los diputados teníamos que leer mucho y aprender de entrada, desde el primer año ya, cómo se leen los presupuestos. Aquí podés ser diputado y no leer nada, porque cuando te anuncian el presupuesto, como el domingo pasado, te dicen paparruchadas y macarronerías sobre el gobierno pasado y la casta y la dirigencia política, y pavadas que esconden, para no hablar números duros, de la realidad social, política y económica de la Argentina. La gente lo estaba percibiendo, no quiso prender la tele, ya te genera bronca escucharlo, y entonces se corrió de escuchar números fríos, que además no vinieron, ni siquiera vinieron números fríos horribles de lo que viene. ¿Cómo lo viste, Nahuel, eso? Bueno, un presupuesto que configura un Estado con dos características: Estado militar en términos de palos para el pueblo, y cumplimiento en el pago de los intereses de la deuda para los bonistas y para el Fondo Monetario. Es decir, la plata va a estar del presupuesto para pagar la deuda externa. Entonces, para el pueblo palos, y para el sector financiero, fiesta de bonos y pago de la deuda externa. La de ustedes va a estar garantizada, y si tengo que ajustar más para garantizarle el pago de la deuda, lo voy a hacer. Ese fue el mensaje de Milei. Fue un mensaje al Fondo Monetario, fue un mensaje a los grupos económicos, a los sectores financieros, y tiene como consecuencia, va a tener como consecuencia la profundización del ajuste y la destrucción del Estado, digamos, ¿no?
Bueno, ya anunciaron Franco y vienen avisando también otros que el año que viene va a ser de mayor cantidad de despidos en el Estado y de mayor achicamiento de los gastos o de la inversión pública en obras, infraestructura, el desarrollo de la Argentina, y intenta avanzar también en el programa de privatizaciones. Acordado con los beneficios legislativos que le dio la pseudo oposición en el Congreso, aquella que votó a favor y los que le dieron quórum, pero bueno, eso pareciera ser que con la gente saltando los molinetes y los jubilados los miércoles en la plaza, más en la plaza, en el Congreso, más la enorme movilización que se está anunciando ya para el 2 de octubre de los estudiantes universitarios, el Congreso de la UTEP, te anticipo, te adelanto, viene un Congreso de la Unión de Trabajadores de la Economía Popular y empiezan en las regionales desde abajo a discutirse el programa para la acción y además el programa para lo que viene, porque empieza a descontarse la idea de que Milei tiene los días contados, entonces hay que pensar el gobierno que viene, porque nadie puede hacerse el tonto. El que venga va a tener que ejecutar políticas públicas para los más humildes, para los trabajadores. Entonces los que cobran me llaman, los que quieren cobrar. Sí. Entonces, bueno, ¿eso qué va a suceder? Va a suceder que la Argentina tenga ya por delante una agenda, aquella agenda que, ¿te acordás, Alberto Fernández al principio había tomado como central, que era aquello de que había que luchar contra el hambre, y se había convocado a muchos sectores sociales, políticos y económicos a luchar contra el hambre? Eso pareciera haberse postergado durante el gobierno de Alberto, porque no se alcanzó, o se intentó pero no se pudo, y durante el gobierno de Milei, por supuesto, no está en la agenda el problema del hambre de los trabajadores, de los desocupados, de los trabajadores de la economía popular, de los trabajadores en general, y el salario, por supuesto, que tienen que percibir. Entonces, empieza a percibirse en la calle que pasamos de la anomia de los primeros meses a la tristeza de los meses que vinieron a la anomia posteriormente, y ahora empieza la bronca. Algunos encuestadores que hacen no cuantitativa sino cualitativa, que levantan en focus group análisis y psicologistas, análisis de el estado de ánimo de los que votaron a Milei, sobre todo, se lo ve mucho en la tele. Hay mucha gente que va enojada y dice: yo voté a Milei y quiero que me paguen lo que me corresponde como jubilado, jubilada. En la calle, yo voté a Milei, me equivoqué. Empieza a aparecer la autocrítica. ¿Qué quiere decir? Que salimos de la anomia. Sí. Y entonces salimos de la anomia, saliste de la tristeza. En la tristeza hay un poco de esconder, De negación. la verdad, culpa, vergüenza. Y ya cuando tenés que pasar a la acción, porque estás con bronca y encerrado o encerrada, empieza a aparecer la verdad, empieza a aparecer la autocrítica también, la sinceridad y los elementos necesarios para una unidad del pueblo para resolver la cagada que nos mandamos todos, los peronistas que no supimos hacer lo que teníamos que hacer durante el gobierno de Alberto, y los que votaron a Milei y ya no quieren más a Milei en el gobierno, ¿no? ¿Lo ves así? Lo veo así, de hecho, cada vez mayor el descontento, la imagen negativa de Milei crece mes a mes. Este último mes creció mucho, la imagen negativa, y es más la proporción de la población de nuestro pueblo que cree que el gobierno de Milei no tiene un rumbo, tiene un rumbo que vaya a resolver los problemas de los argentinos. Lo que vos decías, el show payasesco que hizo en el Congreso con la presentación del presupuesto muestra la desesperación de Milei, muestra la desesperación por conseguir fondos frescos para no devaluar, y si viene una devaluación, este gobierno está terminado. Ya la inflación le dio más
en el mes de agosto que en el mes de julio. Y bueno, están saliendo ahora que están queriendo acelerar el proceso de privatizaciones de las empresas que quedaron incorporadas en la ley Bases, avanzar con la privatización de corredores viales, de Nucleoeléctrica Argentina, de Trenes Argentinos, pero también acelerar con proyectos específicos la privatización, por ejemplo, de Tanda Nor, que están anunciando, la privatización de Aerolíneas Argentinas, que acaban de anunciar, porque necesitan de hacerse de fondos líquidos que no están viniendo lo suficiente por el lado del blanqueo, no vino un crédito, una refinanciación rápida o una asistencia del Fondo Monetario, y las inversiones no están llegando ni van a llegar. Y el RIGI es una apuesta de mediano plazo, por lo tanto está en una encerrona, en un callejón sin salida. Claro. Si querés, vamos a ver el video 1. Pero antes quiero decirte que como nos salteamos, porque entramos en la editorial, viste, como por un tubo, porque tuvimos conectores ahí, coordinantes que nos trajeron al lugar, vamos a tener a Carlos Kunkel hoy hablando de aquello que el anterior programa no terminé de hacer, que es decir, que el 15 de septiembre se editó, salió en realidad al mercado y empezó después a regalarse un libro, el más importante de la historia del peronismo, que dejó de repente de leerse y de hablar de él, que se llama La razón de mi vida, de Eva Perón, que bueno, yo tengo que decir que es el primer libro que leí, porque cuando era chico mi mamá me dijo, toma, léete este libro, y empezamos a hablar, y me resulta muy importante, que supongo que ha sido muy importante en mi vida. Vamos a leer un poco del libro, pero vamos a hablar con Carlos Kunkel, que es uno de los testimonios vivientes de los años 70. Ya en los 70 era de los más grandes de la JP, sin embargo, fue un diputado de la Juventud Peronista, aquellos que le reclamaron a Perón, y luego el amigo Carlos Kunkel terminó siendo como un conector, un puente entre todos los peronistas, estuvieran en el campo que estuvieran del peronismo. Y entonces, bueno, vamos a hablar con él, accedió, no da entrevistas, pero accedió a hacer con nosotros una entrevista telefónica, y le vamos a agradecer y nos vamos a acordar de él para siempre en este programa. Y también vamos a tener, porque viste que el título del programa dice Chau Milei, que es lo que estamos desarrollando, porque el gobierno no da para más, y Poder Popular para el gobierno que viene. Vamos a ir hacia el homenaje o recordatorio o acto que va a ser el Movimiento Octubres de sus 20 años. ¿Y en qué nos va a servir eso? Nos va a servir para ver que el gobierno de Néstor Kirchner tuvo la irrupción de muchas fuerzas sociales y políticas que se organizaron para construir una epopeya nacional, que era la epopeya que hoy se da en llamarla los años de felices, la década ganada. Y bueno, va a venir una década ganada nuevamente, y eso va a requerir de fuerza popular organizada. Recién hablaba con Aníbal Zambray, un amigo, un compañero, y estaba triste porque en el distrito, él es de Marcos Paz, está con problemas de convocatoria, y eso que le pasa a Aníbal, le pasa a mucha gente, y lo hago público, porque además yo lo quiero mucho a Aníbal, pero le pasa a mucha gente que empezó durante el primer semestre del año, que fue el primer semestre de Milei. Lo mismo pasó durante el gobierno de Macri, la historia siempre se repite. Fue una etapa muy dura, porque además acá, como hubo represión, la gente tiene miedo, y entonces se perdieron puestos de trabajo. Aníbal está dando vuelta, labura en una feria en Mariano Acosta. Mariano Acosta está, además de repente fue a dar vuelta a tierra para hacer ladrillo, y entonces está tirando el caballo subido al tractor en la noria para hacer ladrillos en un horno de barro. Con lo cual, un hombre grande que no consigue laburo, es un caso, lo contamos porque de estos hay millones en la Argentina, cientos de miles, y entonces un homenaje a los que hoy les cuesta la vida y que quieren luchar y que sintieron en el primer semestre que estaba duro. Pero viene una etapa, un segundo semestre bueno, ya lo estamos transitando, de luchas, duro desde el punto de vista económico, claro, pobreza, tristeza,
que va a ser superada por la caída del gobierno y la emergencia de nuevos sujetos sociales y nuevas fuerzas políticas para el gobierno que viene. Así que un gobierno de la distribución es un ciclo clásico. Hay expansión de las fuerzas productivas luego de una caída enorme producto de que gobiernos oligárquicos destruyen el aparato productivo. Así que vamos a ver ahora a los jubilados puteando y siendo reprimidos. Solamente por los jubilados, estoy por toda la política que está llevando a cabo este gobierno, que está hambreando al país. De acá, de Vicente López. De acá. ¿Qué pensás de lo que va a pasar adentro de la quinta ahora en un ratito? Van a comer asado. Cualquiera en su casa le da a toda la familia lo mismo. Acá está pasando en nuestra familia argentina que hay asado para unos pocos privilegiados y nada para el resto. Una vergüenza como todo lo que hace este gobierno. Realmente, no sé, no tengo palabras para hablar. Sinceramente es una barbaridad. Jamás en mi vida creé algo así. Inclusive las banderas que estaban en la quinta presidencial, la entrada principal, esa entrada para dignatarios. Había dos banderas argentinas, una en cada lado, la sacaron las dos. Se ve que estarán por poner la de Estados Unidos y la de Israel, no sé, algo raro pasa. Estábamos contando y hablando pensando el futuro, cosas que tenemos ganas de hacer y que soñamos con poner en marcha. Así que, bueno, vimos a los jubilados y vimos también el asado ese. ¿Te invitaron al asado? No me invitaron. Che. No hubiera sido. Un asado como para 200 personas, por lo menos para los 87 diputados que se dieron vuelta, que votaron contra los jubilados. Como unos cuantos millones de pesos se gastaron en un asado, ¿no? Y nuestro pueblo, mientras tanto, con la caída del consumo de carne más elevado de los últimos 110 años, ¿no? Es la misma guita que le negaron a los jubilados, simbólicamente, porque por supuesto no es el mismo volumen, no es la misma masa de dinero, pero simboliza la tragedia nacional y la agresión a los sectores populares que tienen a partir del odio de clase. Vamos a leer un poquitito después de La razón de mi vida, de lo que significan los ricos y los pobres en una sociedad, ¿no? Y cómo veía Evita y cómo sentía Evita la pobreza, a los pobres y los ricos, cómo percibió la inequidad, la desigualdad. Evita no hablaba de desigualdad, sino que hablaba de justicia social y hablaba sobre todo de la lucha que hay entre pobres y ricos, claro, o había en ese momento. Entonces, pero a mí me molestó mucho, me dolió mucho esa exposición de impunidad que se vio en un asado que además buscó fortificar un bloque que es una línea defensiva que tenía que construir Milei porque tiene miedo a la destitución. Si no tiene un número X, que son 80 y pico de diputados, puede caer en proceso de destitución. Eso habla de la debilidad. Claro. Un presidente que tiene que hacer reuniones bilaterales con bloques de diputados, el presidente en persona interviniendo sobre los asuntos del Congreso para vetar una ley que entiende que viene a complicarle el déficit fiscal, digamos, el equilibrio fiscal o el superávit fiscal que quiere lograr y que no va a lograr aún con todo lo que está haciendo por todo lo que venimos diciendo, ¿no? Así que habla de la debilidad de Milei, digamos, ¿no? Vos necesitas 129 diputados para gobernar, que construyan además de una voluntad política, por supuesto, y un consenso social que desde el Vamos no tiene ya. Pero vos necesitas 129 diputados porque es el número que necesitas para sacar en la Cámara de Diputados leyes. O sea que esa línea defensiva, 80 y pico de diputados, es solamente para no caer, Claro. para no ser
tomado por la Comisión de Juicio Político de la Cámara de Diputados a partir de cualquier cosa. Uno puede mirar las barrabasadas que dice, las que hace, los problemas psíquicos que tiene él y su elenco del entorno. Es un loquerío absoluto ese grupo. Me hace reír mucho Dani De Vita. Lo vamos a invitar un día. Me gustaría traerlo al programa o hacerle una nota por Zoom. Es un youtuber que miro que tiene 200.000, 300.000 vistas cada uno de sus programas, y es una persona genial, y él habla su programa se llama El Manicomio Argentino. Y si alguno lo escucha, que nos lo haga saber, que chatee, porque lo ve en realidad, y es peronista el flaco, y se ríe todos los días de las locuras que hacen la Karina Milei, o la rubia, ¿cómo es la diputada? Lemoyne. Bueno, tienen una jaula de locos y locas que son tremendos. Así que con eso no se puede gobernar. Con ese elenco de delirante no se puede gobernar. Yo recuerdo el gobierno de Cristina, que fue un gobierno duro, el gobierno de Néstor, que fue un gobierno duro, había que parar la Argentina, el gobierno. Ahora vamos a hablar en la segunda hora, vamos a contar cómo fueron los primeros años del gobierno de Néstor, porque queremos ir con esto, de que Milei no puede más, y entonces va a caer el gobierno y hay que pensar el gobierno que viene. Y entonces los mejores cuadros del peronismo, gente con experiencia, más las organizaciones populares que traían el espíritu revolucionario, el espíritu de base, que empujaban, más los sindicatos, fueron construyendo una masa crítica para estabilizar la Argentina, que venía del 2001, de la caída sucesiva de muchos presidentes, Costecchi y Santillán. Para gobernar necesitas construir un consenso mayoritario y reunir también a empresarios, claro. Porque para pensar la economía tenés que pensar el tipo de cambio, si es de una manera le perjudicás a la industria y beneficiás al campo, si es de otra manera beneficiás al campo y perjudicás a la industria, y esos desequilibrios generan problemas externos, pero también problemas internos. Entonces hay que pensar todo eso y construir los consensos, y sobre todo sin presupuesto, como era Néstor, que tenía que gobernar con palabras. Hay un montón de entrevistas que él cuenta que reunía a los intendentes, te lo puede contar cualquier intendente, cualquier gobernador. Llegaba el intendente, llegaba el gobernador, y él les daba audiencia a todos. Y decía: no tengo plata, pero vení que vamos a pensar el futuro, vení que podemos hacer. Entonces, con un poco de recursos humanos y con mucha voluntad, fue saliendo adelante, pero porque explicándole el rumbo de la economía y de la nación a los que gobiernan, a los que están en la base, a los que trabajan con los movimientos populares. Hemos tenido reuniones con Néstor, nos explicaba cada uno de los detalles en la medida que pudiera él el qué hacer. Así que para eso se necesita una conducción política. Conducir es persuadir, ¿no? Conducir es persuadir, es consensuar, es construir, es juntar gente. Había en Joao de Stedile, el jefe del MST, del Movimiento Sin Tierra brasilero, iba a la universidad y le preguntaban todos: ¿qué es construir hegemonía? Yo lo percibo cuando voy a los seminarios de posgrado en periodismo, que todo el mundo en comunicación social, que todo el mundo habla de hegemonía, le gusta leer Gramsci, se devanan todo el mundo en hablar de cosas difíciles y pensar esos conceptos. Y Stedi le dice: es juntar gente. Juntar gente, te iba a decir. Construir hegemonía es juntar gente. Y servirlo y ponerlo en un rumbo claro. En un rumbo claro. Que es bastante parecido al manual de conducción política del general Perón. Claro. En esta visión recortada, por supuesto. No voy a hacer una paparruchada con Gramsci cuando se mató desde la cárcel escribiendo sus cuadernos, y además hay muchos debates, el concepto de hegemonía de Lenin, y Perón también. En el peronismo, en la doctrina peronista, aparece el concepto de hegemonía y tiene distintos usos, pero lo importante acá es que hay que juntar mucha gente, mucho consenso en torno de un rumbo. Vamos a seguir viendo lo que
tenemos por delante, que es analizar lo que ha sucedido con nuestros queridos compañeros jubilados, nuestros abuelos, y después reflexionemos un poco sobre qué nos pasa con nuestros abuelos, con nuestros padres en algún caso. Así que tenemos otro video. Claro, habíamos condensado acá. Vamos a ver a Axel. Mirá qué buena toma esa. Acá me pareció interesante. Veo que está sin audio, así que vamos a trabajar con el video de Axel, que bueno, fue un acto. Yo estuve, por eso que podemos zafar con el programa, porque estuve en el acto, así que podemos narrarlo. Mucha gente en un microestadio de Santa Clara, el estadio chiquita. Diego Armando Maradona. Claro, vos también estuviste, así que vamos a trabajar juntos el acto. Un acto de miles de personas, con gente en la calle, que además era la primera actividad de tal envergadura en Mar Chiquita. Axel Kicillof parecía un rockstar. Y le costó irse, porque luego de un discurso largo, no tengo mensurado, pero es 1 hora y pico de discurso. Sí, por lo menos, sí. Tiró tantos conceptos y tanta expectativa y fe en el futuro, que una militancia que estaba con los brazos caídos, con los hombros llenos de nudos en la espalda, y con dudas acerca del destino, y porque además tiene que llevar sobre su espalda el hambre de la gente, sostienen comedores, copa de leche, sindicatos en conflicto, en lucha. Bueno, esa militancia se fue muy entusiasmada. ¿Qué planteó ahí Kicillof? Algunos de los conceptos, vamos a revisarlo juntos. En principio, a mí el que más me gustó es que tanto como Perón y como otros dirigentes políticos se preocupó por la práctica. Planteó direccionamientos o directrices relacionadas con el qué hacer. Y en este caso planteó, por ejemplo, que había que construir en la base. Vamos a construir de abajo para arriba. De abajo para arriba. Planteó que había que organizar más, como se viene haciendo, multisectoriales, y a la vez espacios como consejos económicos sociales. Así es. Todos los municipios en todo el país. Lo de los BRICS, Gastón, ¿no? Pero sigamos con lo de la práctica, porque por ejemplo él planteó que había que ir a buscar a las provincias y a los que luchan. Viste que dijo, esto se resuelve con lucha, con gente en la calle. Sí. Reivindicó el rol de la calle como elemento central de la lucha política. Reivindicó la solidaridad como símbolo de la organización popular, la construcción de abajo para arriba, desde las bases, y usó esa palabra literalmente, y dijo, esto no se resuelve con recetas mágicas ni con una... me dio a entender que dijo, esto no se resuelve con una fórmula política, digamos, solamente. Así que son conceptos revolucionarios para estos tiempos, digamos. Porque además, pensar en la construcción, en la organización popular, comunitaria, pensar en la comunidad ejerciendo un papel de protagonista en el rumbo, en el destino de la nación, es pensar en términos peronistas de comunidad organizada. A mí me hizo... estuve al borde de tuitear y de ponerme a polemizar, después no tuve tiempo y me olvidé, pero con aquellos que dicen que Kicillof no es peronista. O con aquellos que dicen que hay que construir desde un peronismo sacrosanto, porque, bueno, el progresismo, el reformismo no puede hacer lo que tiene que hacer el peronismo. Pero muchos de esos compañeros que hablan así, después no le dan un papel a la organización popular, a los sindicatos, a los movimientos sociales, al Partido Justicialista. Dicen, la calle es otra cosa, pero dejen estos problemas para la política. Y acá lo que está diciendo el gobernador siendo gobernador, es
gobernamos, vamos a porque tuvo un momento donde planteó que había que reivindicar el pacto federal y que las provincias de Buenos Aires no tenía que salirse de las prerrogativas del pacto federal, en donde hay deposición en el poder central de capacidades de poder para administrar el territorio, administrar la nación. Entonces dice, nosotros tenemos que ejercer y hacer ejercer la Constitución como defender y hacer defender la Constitución como cuando juramos. Y entonces dice, con eso hay que obligarlo a Milei a que cumpla con la Constitución. Cumplir y hacer cumplir la Constitución. Y hacer cumplir la Constitución, tal cual. Y entonces eso también es parte de la práctica. A ver si vos recordás bien, pero él en algún momento sostuvo que había que ser serios en que la provincia no puede hacer cosas que la nación, que por no ser un Estado nacional, sino un Estado provincial, no debe hacer. Por ejemplo, ahí, bueno, si bien lo sobrevoló, planteó la cuestión de la emisión monetaria, ¿no? Uno por lo menos analiza eso. Nunca quiso la provincia, o sea, el gobernador emitir su propia moneda porque por el pacto de San José podría hacerlo porque es la única provincia que tiene un banco provincial preexistente a la nación. Entonces fue tentado por gobernadores pícaros de la derecha argentina que lo invitaban a hacerlo, y sin embargo se mantuvo sus cabales, lo que no quiere decir que no vaya a haber el día de mañana la posibilidad de alguna cuasimoneda en la medida que haya un achicamiento, una contracción económica brutal, pero en principio está administrando bien las cuentas y está sosteniendo una iniciativa de políticas públicas, que inclusive algunas obras hay. Yo, por ejemplo, en La Plata veo siempre en estos días sobre la 120 y la 520, dos grandes avenidas que son troncales porque pasan los camiones, están siendo todas reparadas. Eso tiene que ver con el acceso al puerto de La Plata. Claro. Son lugar de tránsito, lo está haciendo la provincia y con fondos provinciales. Aviso, además, pónganle el cartelito. Le pedí a todo el mundo, inclusive a la Municipalidad de La Plata, que le pongan cartel de que es una obra pública, porque si no la gente se pierde de poder disfrutar de que hay un Estado haciendo obras, cuando Milei dijo que no iba a hacer más obras. Así que bueno, a mí me resultó el acto muy auspicioso desde el punto de vista de que hay futuro. El hombre quiere gobernar. La gente que le gritaba Axel Presidente. Axel Presidente. Miles de personas gritándole Axel Presidente. Uno al costado me guiñó y me dijo, entró la bala, dijo, ¿viste? Entró. Pero porque todos esperamos que se ponga en ese lugar. Y el hombre lo va haciendo. En algún momento escribí una nota y se la mandé y bueno, y todos empezamos a ver si la había leído. La verdad que no sabemos, pero con que él tiene que ser Rosas, con que nosotros decimos que él es el gobernador de la provincia de Buenos Aires. Algunos elementos en su discurso aparecieron, Uno no podemos negarlo ni confirmarlo, pero algunos elementos, esta idea del país unitario versus el país federal, lo dejó claramente, digamos, marcado en su discurso. Hace tiempo no escuchaba un dirigente político con un discurso tan por encima, digamos, o intentando ejercer un liderazgo por encima inclusive de su propio país, ¿no? Así es, así que si querés ahora volvemos a intentar escuchar el discurso de Kicillof y después lo vamos a escuchar a Carlos Kunkel cuando lo tengamos en el teléfono. En este plenario la provincia se organiza, la patria no se vende. Al gobernador de la provincia de Buenos Aires, compañero Axel Kicillof. Y a la
agradecer a los dueños de casa, agradecer a los intendentes e intendentas de la región, agradecer a todos los intendentes que se vinieron de todos los rincones de la provincia a acompañar hoy un plenario seccional, un plenario regional, pero la verdad que la presencia de los intendentes, la presencia de legisladores y legisladoras, la presencia de dirigentes sindicales, la presencia de representantes de movimientos sociales, la presencia de las organizaciones libres del pueblo, pero sobre todo la compañera, madre de Plaza de Mayo, y los miles y miles de compañeros y compañeras que vinieron hoy a hacer un acto de presencia, pero sobre todo un acto de militancia y de compromiso. Por eso que toda esta movilización de plenarios en la provincia tiene como principal objetivo juntarnos, reunirnos, reflexionar, decir, pero también escuchar, por supuesto, y sobre todo generar con eso la organización de la acción en la provincia de Buenos Aires. Son plenarios para organizar la provincia de Buenos Aires. Pero quiero hablar también del modelo que proponen y hacia dónde se dirigen y nos llevan en el largo y mediano plazo. Hoy vemos los indicadores de despidos, de salario, de suspensiones, de cierres de empresas. Vemos todo para abajo, mientras sube la pobreza y la exclusión, mientras sube el hambre, ya no hay consumo de carne, peores épocas de toda la historia. Todo para abajo. Es un modelo de pauperización, es un modelo de precarización, pero es un modelo también de primarización de la economía. Llamo la atención sobre esto porque hoy lo único que andan buscando son dólares y grandes inversiones que les sirvan a potencias extranjeras, a empresas multinacionales para llevarse nuestros recursos. Por eso, ante esta deserción, que es un intento de disolución nacional, como si tuviéramos que arreglarnos sin la presencia del gobierno nacional o si pudiéramos hacerlo, lo que le costó la unidad nacional a nuestra provincia. Fueron arduas batallas y el resultado fue un acuerdo. Y ese acuerdo que constituyó un gobierno nacional y un país es que cedemos en nuestra capacidad recaudatoria, en nuestros recursos, cedemos una parte al gobierno nacional, pero no para que se hagan los caprichos de un presidente, sino para que se cumplan las obligaciones del gobierno. Por eso estamos trabajando en la formación de consejos económicos y sociales productivos, con representatividad de todos los sectores. Necesitamos más voces, pero necesitamos que nos sientan a su lado y acompañando. No vamos a ir desde arriba, no vamos a llegar con ninguna receta extraña, vamos a estar con las bases y vamos a construir de abajo para arriba. Vengo desde acá a decir de vuelta, como sostuvimos en Varela, que podemos dar este discurso, explicar, podemos gobernar distinto y demostrar, pero estas cuestiones
la que hacen a los derechos, al laburo, a la producción, a las empresas, a la educación y a la salud. Este pueblo sabe que se defienden en la calle. Probablemente esperaba que de esa manera el pueblo de la provincia dijera: entonces tenemos que votarlo a Milei para que nos favorezca. ¿Saben qué? En estos meses tengo la convicción, la seguridad de que el pueblo de la provincia que nos vio gobernar 4 años sabe muy bien que las dificultades y los problemas, que lo que tiene que ver con la política nacional, tiene un responsable único y exclusivo, y no son ni intendentes ni gobernadores, es el presidente de la nación, es Javier Milei. Alucinante lo que veníamos contando. El hombre habla de: venimos a construir la propuesta de unidad para la acción política en la provincia, ¿viste? Por supuesto tiene que hablar de la provincia porque no es presidente, obviamente. Pero está planteando ya la construcción de una fuerza política. Y seguramente su papel. Todo le pedimos al gobernador que se ponga al frente, y lo va haciendo. Le nace también, pero va midiendo los tiempos. ¿Cómo anda, Franquito? ¿Bien? Qué gran. Con calor. Bueno, hace calor. Y tenemos, como dijimos, que vamos a trabajar sobre La razón de mi vida, el libro de Perón, de Eva Perón. Evita lo escribió, la ayudaron. Ahí estuvo el padre Benítez, naturalmente una persona que está llevando adelante su trabajo. Bueno, tenía la fundación Evita, era la primera dama, la revolución peronista. Pero es el libro más importante, según entiendo yo, de la historia del peronismo. El 15 de septiembre del 51, 300.000 ejemplares a partir de la editorial Peuser fueron circulando. Ese es un coso. Mira, yo tengo uno acá, mira. Qué linda edición tenés, Gastón. Mira, esta edición. ¿Es el que te regaló tu vieja? Típico, sí. No, este es otro. Pero mi vieja me ha regalado uno con tapa roja, totalmente roja. Y lo tengo posteriormente, también viejo, del 73, 74. Yo le había dicho a Carlos Kunkel que el 16 de septiembre era, y había hecho un descubrimiento, porque el 16 de septiembre, hoy los pibes la conocen como la Noche de los Lápices. Fue también el golpe de Estado del 55, el golpe de la fusiladora del general Perón, pero le había dicho que era el 16 de septiembre, y fue el 15 de septiembre. Así que a él lo tenemos a Carlos Kunkel al aire, y entiendo que me escucha, y le habíamos pedido que se acerque al programa a compartir con nosotros el análisis y el recordatorio y analizar qué es lo que representa el libro de Evita en la historia del peronismo. Carlos, querido. Hola, Gastón, muchas gracias a vos y a todo tu equipo por traer la movilidad de llamarme. ¿Cómo están ustedes? A vos, se te extraña, Carlos, se te extraña porque en el Congreso fuiste siempre para mí la persona a la que yo le tocaba la puerta y te preguntaba y me orientabas, y ahora también necesitamos de vos que ante lo que nosotros sostenemos, que es que este gobierno se va a caer, recuperar toda esa simbología peronista y nuestra mejor historia para ponerla al servicio de la continuidad histórica. Que has leído, por supuesto, imagino, La razón de mi vida, Carlos. Sí, por supuesto, que además vos lo dijiste bien, el padre Benítez colaboró también en el redondeo de la expresión de los conceptos que Evita tenía como sentía en sus almas, sus raíces populares, y el padre Benítez, que era jesuita, como el Papa Francisco. Qué casualidad, ¿no? Así es. Así es. Es muy importante la historia de los curas y la doctrina nacional de la Iglesia en la historia del peronismo, así que el libro tiene mucho de ese pensamiento cristiano, revolucionario que tenía Benítez, que tiene el Papa, ¿no? Por supuesto, son la expresión sincera de una interpretación de la doctrina de la Iglesia, no puesta al servicio de los poderes oligarquicos concentrados de cada lugar,
sino tomar una ciencia de la prédica de Jesús de Nazaret con respecto a la forma de contener y ayudar y acompañar a los humildes, a los pobres, a los desposeídos de la tierra. Así es, y tiene apartados muy interesantes, sobre todo lo que tiene que ver con los pobres, el movimiento obrero. Hay como dedicatorias a espacios sociales, económicos, políticos, y especialmente a los pobres, ¿no? A los trabajadores, a los más humildes. Por supuesto, esa fue y es la tarea que encabezó el peronismo a partir de la década 40 con las profundas transformaciones sociales y culturales que introdujo en nuestra patria. Así es. ¿Y cuándo leíste La razón de mi vida por primera vez? No, bueno, yo ya hace 60 años, o que se pone, adolescente, en secundaria. ¿Y qué sentiste? Si te acordás. Más que decirte que siento es, nosotros nos fuimos formando, mi generación se fue formando, escuchando, viviendo las injusticias y los atropellos del dictador sanguinario Pedro Eugenio Aramburu, y la resistencia penal de los trabajadores para conservar los derechos que habían adquirido durante el gobierno socialista. En ese gobierno, viste, significaba la palabra de los humildes y la inserción directa de la práctica de vida que había tenido los sectores populares que se interpretaba y porque provenía de ellos. Eso fue pero tenía su visión estratégica de la política internacional, de la política nacional y las cosas que había que hacer. Y ahorita encarnaba la expresión de las aspiraciones de los sectores más populares. Mirá, hiciste la mención al general, al dictador Aramburu, y vos sabés que en aquel decreto ley 4161 que prohibió mencionar a Perón, prohibía mencionar a todos, hace una mención expresa a leer La razón de mi vida y los discursos o escritos de Perón. O sea, el párrafo dice así, y en particular, después, como nosotros siempre en este programa hablamos de la tercera posición, es menester recordar que ese decreto, el 4161, prohibió además utilizar las palabras RJP, por Juan Perón, ¿no? O PP, o utilizar las expresiones tercera posición, justicialista o peronismo. O sea, puso a la tercera posición como concepto geopolítico, estratégico, doctrinario, en el primer lugar, antes que la palabra justicialista o peronista. O sea, la razón de mi vida y la tercera posición están en el corazón del pensamiento peronista. Por supuesto, y un pequeño detalle que yo no conocía y me acabo de enterar hace un par de días. El actual jefe de gabinete del gobierno de Milei, Franco, es hijo del marinero contraalmirante que bombardeó la destilería de Esperanza de Mar del Plata en el 55. Mira vos. Bueno, eso es hijo de un marinero del golpe del 55. ¿Alguno que habrá bombardeado la destilería de La Plata, Ensenada y Berisso? No fue bombardeada de La Plata, fue bombardeada de Mar del Plata, de más pequeño. Claro. Bueno, ahí hay homenajes en La Plata con eso. Y además, bueno, la Marina ha sido una fuerza muy violenta en el 55 contra el peronismo. Así que este muchacho seguramente desciende de ese odio de clase, ese odio antiperonista que se acuñó a lo largo de los 18 años, de todo el gobierno peronista y los 18 años posteriores, ¿no? Y que vive hasta la actualidad. Por supuesto. Pero bueno, ahora tenemos que enfrentar este resurgimiento de las ideas más reaccionarias y más antipopulares y más antinacionales encabezadas en el gobierno de Milei. Tenemos que trabajar primero y principal para lograr la unidad del peronismo alrededor de las ideas conceptuales, programáticas y doctrinarias del peronismo, y luego a partir de esa unidad del peronismo alrededor de los programas históricos y doctrinarios
convocar a la unidad de todos los sectores del campo nacional y popular que pueden tener puntos de acercamiento con un programa como que tenemos que hacer para generar fuentes de trabajo, para reindustrializar el país y sacarlo del pozo de la entrega y del rol que le queda para otorgarle el menos proveedor de insumos para las industrias de los grandes países. Así es, Carlos. Bueno, yo te agradezco que hayas estado con nosotros y compartir con vos este momento para mí es muy importante, creo que para todos los peronistas que escuchan este programa por la radio, que miran en internet, en YouTube, en Peronismo sin Gradualismo, tu palabra para mí es muy importante. Así que, Carlos, nuevamente un fuerte abrazo acá de la mesa. Sí, Carlos, ¿cómo te va? Yo te quería hacer una última pregunta. Mi nombre es Nahuel Silva, yo milito en el Movimiento Octubre, militamos con Gastón. Para nosotros, no soy tan joven, tengo 35, pero empecé a militar allá por los 17 años, en los gobiernos de Néstor, después de Cristina, y vimos tu protagonismo en ese gobierno. Para nosotros sos un símbolo de la lucha de una juventud que en los 70 luchó por una patria justa, libre y soberana. ¿Qué mensaje nos podés dejar a los jóvenes en estos momentos que gobierna Milei y donde están llevando adelante un saqueo sobre nuestro país? ¿Qué mensaje para adelante, con toda tu experiencia, nos podés dejar a los jóvenes? El mensaje para los jóvenes es que no se resignen a este presente y este futuro que nos anuncia el liberalismo boliviano. Y no se dejen desanimar por las defecciones que muchas veces los dirigentes de primer nivel incurren en defecciones o en falta de convicción por el con la firmeza necesaria. El peronismo va a resistir porque representa la necesidad del pueblo argentino y hay que trabajar en la unidad de concepción para luego lograr la unidad de acción y lograr restaurar una patria soberana. Bueno, Carlos, ahí sí te libramos y te manda acá saludo Franco, un pibe que vive en la calle, que en este momento está sin casa, que viene con nosotros por segunda vez a estar en el programa, que toca el bombo como Tula y que es un joven también en busca de ese futuro que vos recién mencionás. Bueno, un fuerte abrazo para todos, a no desanimarse, que el peronismo va a retornar, porque incluso los sectores solidarios llega un momento en que saben que la única forma de reconstruir y pasar los desastres que los gobiernos que se identifican con ellos provocan cuando lo ejercen, es el peronismo que tiene que sacar las cosas al pueblo. Bueno, si querés te invito a leer, y si no te libramos, como vos quieras, te liberamos, una parte, un capitulito de La razón de mi vida. Siempre hacemos en este programa, por lo menos hace unos programas que no lo hacíamos, pero de leer un poco y compartir un momento de lectura, un capitulito que llama, el tercer capítulo de La razón de mi vida, que se llama La causa del sacrificio incomprensible. Carlos, mira, bueno, dice: el tema de los ricos y de los pobres fue, desde entonces, el tema de mis soledades. Creo que nunca lo comenté con otras personas, ni siquiera con mi madre, pero pensaba en él frecuentemente. Me faltaba, sin embargo, todavía dar un paso más en el camino de mis descubrimientos. Yo sabía que había pobres y que había ricos, y sabía que los pobres eran más que los ricos y estaban en todas partes. Me faltaba conocer todavía la tercera dimensión de la injusticia. Hasta los 11 años creí que había pobres como había pasto y que había ricos como había árboles. Un día oí por primera vez de labios de un hombre de trabajo que había pobres porque los ricos eran demasiado ricos. Y aquella revelación me produjo una impresión muy fuerte. Relacioné aquella opinión con todas las cosas que había pensado sobre el tema. Y casi de golpe me di cuenta que aquel hombre tenía razón. Más que creerlo por un razonamiento, sentí que era de verdad. Por otra parte, ya en aquellos tiempos creía en lo que decían los pobres y que los ricos, porque me parecían más sinceros, más francos y también más buenos.
Con aquel último paso había llegado a conocer la tercera dimensión de la injusticia social. Este último paso del descubrimiento de la vida y del problema social lo da indudablemente mucha gente. La mayoría de los hombres y mujeres sabe que hay pobres porque hay ricos, pero lo aprende insensiblemente y tal vez por eso le parece natural y lógico. Yo reconozco que lo supe casi de golpe y que lo supe sufriendo y declaro que nunca me pareció ni lógico ni natural. Sentí ya desde entonces en lo íntimo de mi corazón algo que ahora reconozco como sentimiento de indignación. No comprendía que habiendo pobres hubiese ricos y que el afán de estos por la riqueza fuese la causa de la pobreza de tanta gente. Nunca pude pensar desde entonces en esa injusticia sin indignarme, y pensar en ella me produjo siempre una rara sensación de asfixia, como si no pudiendo remediar el mal que yo veía me faltase el aire necesario para respirar. Ahora pienso que la gente se acostumbra a la injusticia social en los primeros años de la vida. Hasta los pobres creen que la miseria que padecen es natural y lógica. Se acostumbran a verla o a sufrirla como es posible acostumbrarse a un veneno poderoso. Yo no pude acostumbrarme al veneno y nunca, desde los 11 años, me pareció natural y lógica la injusticia social. Esto es tal vez lo único inexplicable de mi vida. Lo único que ciertamente aparece en mí sin causa alguna. Creo que así como algunas personas tienen una especial disposición del espíritu para sentir la belleza como no lo sienten otros, más intensamente que los demás, y son por eso poetas o pintores o músicos, yo tengo y ha nacido conmigo una particular disposición del espíritu que me hace sentir la injusticia de manera especial, con una rara y dolorosa intensidad. ¿Puede un pintor decir que él ve y siente los colores? ¿Puede un poeta explicar por qué es poeta? Tal vez por eso yo no pueda decir jamás por qué siento la injusticia con dolor y por qué no terminé nunca de aceptarla como cosa natural como lo acepta la mayoría de los hombres. Pero, aunque no pueda explicarse a sí mismo, lo cierto es que mi sentimiento de indignación por la injusticia social es la fuerza que me ha llevado de la mano desde mis primeros recuerdos hasta aquí, y que esa es la causa última que explica cómo la mujer que apareció alguna vez a la mirada de alguno como superficial, vulgar e indiferente, puede decidirse a realizar una vida de incomprensible sacrificio. Esta era Evita. Carlos, te quedaste hasta el final. Es espectacular y refleja sinceramente el ser íntimo y estrecho y especial del planeta. Muchas gracias por el recuerdo. No, Carlos, gracias a vos por acompañarnos, inclusive en este momento de lectura compartida, como si este fuera un fogón, con los que están escuchando, seguramente muchos apasionándose, porque las palabras de Evita eran apasionadas. La razón de mi vida es un canto, una alegoría a la pasión, a la mística, al esfuerzo y a la dedicación como sacrificio a la lucha de los pobres. Un fuerte abrazo. Un fuerte abrazo, Carlos. Un abrazo. Gracias. Franquito, ¿cómo lo viste? Espectacular. Espectacular, ¿no? ¿Te gustó? ¿Te sentís? Lo voy a leer. ¿Lo vas a leer? Sí, que no lo leí nunca. Toma, te lo dejo. ¿En serio? Llévatelo. Bien, gracias. Y espero que lo disfrutes. Y después te cuento. Es el primer libro que leí en mi vida y me llenó de emoción. Nunca lo leí, por eso. Y lo escuché por mi hermano también milita, ¿viste? Y me dijo. Y él también tiene uno de estos, pero yo nunca le presté atención. Bueno, lo vamos a disfrutar juntos en el proceso de la lectura. También para aquellos que no lo vayan a encontrar, hay en internet, estuve viendo que hay por todos lados publicados, se pueden comprar. También está el PDF. En internet uno puede bajar, hay varios sitios. ¿Es una aplicación? Varios sitios que te ofrecen gratis bajar. Lo podés cargar y tener en el celu o en la computadora, pero siempre a mí... Mejor el libro para mí. Sí, yo soy un hombre grande, me gusta leer el libro. Es otra lectura. Es otra forma. Además, requiero de anteojos. Claro. Te daña tanto la vista. Sí. Así es. Che, ¿y vos por qué sos peronista? ¿Yo? Sí. Es chiquito, siempre fui... O sea, me gustó, más que nada, por lo acompañaba a mi hermano, siempre tocando el bombo.
Acércate al micrófono. Siempre tocando el bombo, lo acompañaba siempre a mi hermano, ¿entendés? Creo que una vuelta estábamos con el doctor Jaramillo, ¿puede ser? Puede ser. Puede ser, viste, Mario Das Neves. Sí. Claro, sí, fue gobernador de Chubut. De Chubut, claro. Lo seguía, lo acompañábamos a él, viste. Ah, mira. Y bueno, me gustaban más los locros, todo eso, todas las cosas donde íbamos los eventos. Y ahí me fui metiendo un poco más. Y después ya empecé a ver las cosas que pasaban, ¿entendés? O sea, como lo malo, lo bueno y la humildad de la gente dentro del peronismo. Muy bueno, ¿entendés? Y bueno, me fui asociando más a eso. Es muy importante que lo digas vos, porque vos estás en este momento... Y oportunidades, claro, que me brindaron, ¿entendés? Ahora mira, estoy en situación de calle y todo, claro. Y estás en la pira del sacrificio de la casta. Pero vamos a salir no era la oligarquía la casta, sino que eran los humildes, los trabajadores. Por eso que estás ahí siendo sacrificado como millones de argentinos, ¿no? Sí, pero igual, vamos para adelante siempre. Bueno, che, te agradezco, Franquito, que estés con nosotros siempre. No, gracias. Vamos, por lo menos el segundo programa, vení cuando quieras. Hacer el programa con vos es bueno porque, viste que nosotros somos gente más grande, entonces ahí compartir, nos falta una mujer en la mesa y necesitamos equilibrar acá, que también tener la opinión femenina. Claro, estaría bueno. Compañera. ¿No? Sí, nos falta. Pero hemos invitado a muchas compañeras y hasta ahora no hemos conseguido que alguna venga a ponerle. Ya vamos a conseguir una. Bueno, genial. Che, estamos entonces habiendo pasado por, fíjate vos todo el recorrido, Milei, la crisis del gobierno de Milei, la represión a los jubilados, la mentira del Congreso. Estamos viendo que Milei se cae. Pasamos por la razón de mi vida a propósito, además porque se cumplió un nuevo aniversario de la edición de La razón de mi vida, y lo habíamos anunciado en el programa anterior. También nos lleva a lo que viene ahora, que es la proyección de la crisis y lo que nosotros consideramos que tiene que suceder, que es la preparación de los sectores populares para asumir el gobierno, porque va a haber una crisis en la Argentina institucional. Este gobierno no se sostiene. Vos que andás en la calle, ¿vos lo ves? ¿Sabés que la pobreza que... Mirá, a esto es lo que iba a decir. La cantidad de policías que están saliendo ahora a la calle así, no sé, parece grupo comando, no sé, pero pegándole a cualquiera así de la nada, ¿entendés? O sea, no puedes estar en la puerta de tu casa que te meten para adentro. El otro día voy a visitar el gobierno de la ciudad de Buenos Aires, la policía de la ciudad. Sí, eso no sé, vienen de así un montón, se te frenan, viste que ellos se tienen que identificar ellos, ¿entendés? O sea, no te pueden meter mano en el bolsillo ni nada, claro, ¿entendés? Claro. Y bueno, hacen todo lo contrario, ¿entendés? Te pegan, no sé, te verduguean. Claro. Con los jóvenes. Con la gente humildes, más joven, ¿entendés? Vos estás caminando normal, encima el otro día también le patearon el carrito a mi prima, ¿viste? Estaba con la bebé. Caminando, sí, pum, dale, pum. Y mi prima le dice, pará, ¿por qué no frenás si estamos caminando? Estamos yendo para la plaza. Me dice, no, métense para su casa, que no se pone. Pará, y la había empujado con el carrito. Y ahí yo pum, bueno, me pateó la pierna, ¿viste? Abrite bien, corte, pum. No, cualquiera. Y la cantidad de la gente también que está en la calle también. Un montón. Hay muchos que también perdieron el laburo y están ahí me los cruzados con un par de comedores, ¿entendés? De que estaban bien y ahora también están pasando por la crisis de Milei. Claro. Eso, ¿cómo termina? Que se vaya a los tortazos, porque van a ver... Porque para mí vas a ver que no va... No sé, nos vamos a cansar y vamos a salir todos así como... Se tuvieron que ir como 5 en una semana a elegir presidente. Bueno, me parece que también, y no sé de dónde va a salir, porque hasta el helicóptero le vamos a bajar si se quiere capaz. No. Vamos a necesitar uno que salte alto. Claro, ¿viste? Che, y Nahuel, ¿vos ves también la misma situación en la policía de la provincia de Buenos Aires o está más tranquilo? Por lo menos la policía de la provincia de Buenos Aires tiene una actitud distinta. Tienen una actitud distinta. No, está claro la diferencia entre las fuerzas, por lo menos el territorio provincial, entre las fuerzas nacionales y la fuerza de la provincia. Pero
pero la situación es dramática. Mira, ayer estuve en el Foro de Economía y Trabajo en Berazategui con... Vi las fotos. Sí, con industriales, con la Nahuel Cámara. Silva es licenciado en Economía y es parte del Foro de Economía y Trabajo con muchos como Feletti, varios... Berrospe, varios economistas que armaron un foro y se reúnen con intendentes, con empresarios, ¿no? Sí, sobre todo con los sectores sociales del trabajo y la producción de las distintas localidades, comunidades. Ayer, en Berazategui hubo un ensayo, en realidad, que un poco ensayó esto de los consejos económicos y sociales que lanzó el gobernador como propuesta. Te decía, estaban de la Cámara de Comercio de Berazategui, trabajadores de la economía popular, industriales, pymes, el sindicato del vidrio, los hornos están funcionando al 50%, bajan la temperatura. Los hornos de vidrio. Los hornos de vidrio están funcionando al 50%, bajan la temperatura, tienen un solo turno. Bueno, Berazategui está, claro, la industria del vidrio. Las cervecerías están mandando a limpiar los envases, no están reponiendo. Los comercios estaban cerrando. Bueno, los comerciantes lloraban, Gastón. Claro. Y los trabajadores estaban con una calentura bárbara, como decían acá, del movimiento organizado de los trabajadores nucleados en la UTEP también y en otras expresiones, la CTA además. Por lo tanto, esto va a un desborde social cada vez mayor. Estamos viendo ahora cómo los trabajadores saltan los malinetes, las tarifas que están viniendo arriba de 100.000 mangos, en el medio que reprimen a los jubilados. ¿Cuánto me llegó de luz? ¿Cuánto llegó? 250 lucas. Pero bueno, yo soy independiente. Pero no, bueno, ya le dije a Marisa, mirá, que nos corten, porque no hay forma de acá hasta cobrar poder pagarlo, así que nos van a cortar. Sí, en el Gran Buenos Aires en general los compañeros se enganchan, además en el interior no se enganchan tanto como se enganchan acá. Claro. Y entonces vimos conflictos en Alberdi tomando la empresa de energía eléctrica de Alberdi Tucumán, en el sur de la provincia de Tucumán, en General Pueyrredón, en Mar del Plata, en distintos lugares. Empieza a haber un caldo de cultivo cada vez mayor y esto va a terminar muy mal. Ya está muy mal y va a terminar muy mal, como dice acá el compañero, digamos, ¿no? Ni hablar para la cuestión central que es el papeo. Morfar. Sí, hoy, comer es esencial. Es esencial y esto estamos ante una crisis ya humanitaria, digamos, ¿no? Tenemos 7 de cada 10 pibes que no comen. Que no se le la comida. No. Nosotros estuvimos repartiendo las mercaderías. Hacen la olla para los jubilados. A los jubilados. Ayer no pudimos ir porque no nos alcanzó tampoco para hacer las otras 2 ollas. Ayer cocinamos pastel de papa, ¿viste? Se dio la oportunidad de hacer algo diferente. ¿Vos hacés algo de pelas papas? Yo cocino, bueno, cocinamos entre todos, nos ayudamos entre todos, ¿entendés? O sea, tenemos que pelar papa, pelamos papa, cortamos cebolla. Me encanta cortar cebolla, imagínate. Lloro solo. Si vamos a llorar, para que si vamos a llorar que tenga un motivo, ¿entendés? No, y estábamos y no nos alcanzó tampoco. Tuvimos que sacar 3 bandejas cuando de repente no alcanzaba para hacer las otras 2 ollas. Tuvimos que suspender porque también nos quedábamos sin gas. ¿Entendés? Y así, bueno, ahora creo que ya no tenemos gas, así que no sé cómo vamos a hacer. La gente no sabe, pero, por ejemplo, mantener una olla como la que mantienen ustedes, como la que mantienen todos los compañeros que hacen comedor, copa de leche, implica gastos extras que la pone el militante. Claro, porque entre nosotros nos ayudamos. Claro, porque te falta siempre el gas. Ahora vos mismo lo mencionaste, te faltó la garrafa, la tenés que pagar. Sí, hay que pagarla. 15 encima lucas. 15 lucas, 12 lucas. Depende de dónde estés. La garrafa. Después te faltan siempre condimentos. Tenés que los poner condimentos, las alitas o la carne o lo que le vayas a poner de... Yo tengo una señora que me dona las alitas cada 15 días. O sea, tiene una peluquería. Bueno, y ayer me vieron que yo me metía a la UI a pedir condimento, ¿viste? Claro. A recatar. Me dieron condimento y el marido
de esta chica que dona la alita, me dijo que para el lunes me va a traer cada 15 días, o sea, distintos condimentos, ¿viste? Para que ya tenga para donar ahí a la recompensa. Bancadora. Son buenos, sí, y más que me ven que era un cachivache yo y voy a hacer las cosas bien, me dice, o sea, me alientan, vamos a seguir ayudándote para que no decaiga, ¿entendés? Corte, que está bien lo que estoy haciendo. Y está muy bien. Mirá, un día vino un pibe de mi barrio a decirme, Gastón, aguantame, no tengo. Le dije, me voy a mandar una cagada, y fue preso. Y me lo sentí yo mal, me sentí durante mucho tiempo porque, digo, el flaco se comió por apretar a alguien ahí en la calle, se comió unos cuantos años, lo tenía que hacer naturalmente. Pero viste que a veces por no tenerla o por no estar despierto. Te sentís mal, no, y además que la gente es una tragedia, una persona que con va la necesidad preso. También había mucho de necesidad, ¿entendés? La desesperación te obliga a hacer algo que vos no querés, no estás acostumbrado. Claro. ¿Entendés? Pero no, hay algunos. Ustedes son un montón de pibes ahí laburando. Sí, hay un buen clima ahí en la Recovita del 11. Siempre le ponemos la mejor onda. Nos ayudamos entre todos. ¿Entendés? ¿Cómo es la dirección? Así de paso, si alguien Ecuador está escuchando. Sarmiento, sobre Sarmiento. Acá cerca, acá 3 cuadras. 3 cuadras de acá. Ecuador y Sarmiento. Sobre Sarmiento. Sobre Sarmiento. Bueno, claro. los que quieran acercar donación, alimento perecero, no perecedero, bienvenido sea. Todo va a ser bienvenido, ¿no, Franco? Ahí nos ayuda el Credicop también. Sí, nos está ayudando, nos bajaron mercadería. Creo que ustedes también nos habían bajado también la mercadería. Y bueno, lo que se eso hay que, ¿entendés? Con un poquito nosotros hacemos magia. Sí, claro. Es esa. Bueno, che, y sirve eso para ver lo que viene ahora, que es... Por ahí está la salida de la Argentina. Ahí está la salida de la Argentina, con la gente... Los pibes como Franco que hacen la olla, los pibes que cuando le están pegando a una nena tirando gas pimienta le patean la cabeza a un policía. Vale. Por ahí también viene los que dan el paso hacia adelante... Y los que se organizan con el pueblo, ¿no? Sí, que se defiende, ¿no? Porque le haya pateado la cabeza a un policía. No, claro, se defendió. Eso, la pelea de argentinos es una desgracia. Pero es cierto que hay que, ¿no es cierto?, defender al jubilado, al... Siempre. Sí. A los más débiles, que así se dice, ¿no? Así es. Nahuel, viene un momento... para mí muy importante, que en estos días me está generando mucha emoción, que son los 20 años del Movimiento Octubre. Estoy mirando fotos, buscando cosas. El 24 yo tengo ensayado para hacer, ahí salí con los bombos, hacer por lo menos una rumba. Algo de murga. Sí. Espectacular. Ahí en eso. Tucumán y Callao, entre Tucumán 1775, se va a hacer... martes, ¿no es? Este martes, el 20 aniversario del Movimiento Octubre. ¿Por qué es importante? No es un cumpleaños más. 20 años de una organización implica toda una experiencia que hay que tratar de capitalizar para lo que viene, porque la continuidad histórica... es algo central. Yo me acuerdo cuando empecé a militar que los compañeros de los 70 decían se va a perder la continuidad, y entonces había que escuchar a los que venían, viste, más grandes, porque los motivos de las derrotas y los aciertos en los triunfos tienen que ser parte de la experiencia para capitalizar y para poder mejorar y ir para adelante. 20 años de una organización son miles de reuniones, cientos de documentos, miles de cuadros, por lo menos militantes en todo el país, que han pasado, muchos siguen militando, otros no están, muchos han muerto, muchos han venido y se han casado, se han juntado, han hecho pareja, cientos y miles de copas de leche de comedores en todo el país, en una organización como la nuestra. Entonces, y compañeros que son cientos de delegados gremiales, dirigentes sindicales, dirigentes políticos, concejales, diputados provinciales, senadores, un diputado nacional, un diputado del Parlasur, funcionarios en el Estado Nacional, los estados provinciales, han enriquecido y han aportado su cuotita, su granito de arena al proyecto de Néstor y Cristina. Y, por supuesto, la lucha, la resistencia en la etapa macrista, en la etapa actual, y también aportamos mucho al gobierno de Alberto Fernández. Así que estamos con Silvina Kosiancic, que ha sido fundadora del Movimiento Octubres. Cuando empezó a militar era una pibita, yo la recuerdo, una pendeja. Y ahora ya es una chica mayor, ha madurado, pero sigue siendo joven y tiene además esa capacidad, la van a escuchar,
se distingue por su léxico y su oratoria. Y bueno, es una compañera que ha sido consejera escolar en su momento en La Plata, electa por el peronismo, por el Frente para la Victoria, y actualmente es directora de capacitación en medio ambiente de la Municipalidad de La Plata, con el intendente Julio Alac, con el secretario de Medio Ambiente Guillermo Escudero, pero no la llamamos por eso, la llamamos porque es fundadora del movimiento Octubres, y entonces con ella y entre nosotros vamos a poder, pero le vamos a preguntar a ella qué es capitalizar la historia, cómo viene en paquete, o qué paquete tenemos que armar con la historia del movimiento Octubres para aportarle al proyecto político por venir. Gracias, Silvina, por estar con nosotros. Te veo ahí detrás delante del afiche de Malvinas, del peronismo de la soberanía. Sí, viste, buscamos una locación que emitiera mensaje desde todos los aspectos. Bueno, buenas tardes, Gastón. Buenas tardes, Silvina. Acá estamos con Franquito y por supuesto con Nahuel Silva, que es, ya lo conocés, nuestro querido compañero. ¿Cómo andás, Silvi? Hola, Franco. Hola, Silvina, ¿todo bien? Saludo a los operadores, que nunca los saluda nadie. Sí, es verdad, muy bien. Acá tienen el saludo. Acá te levantan el pulgar. Bueno, vos hablabas de capitalizar, ¿no? Y cómo se capitaliza la historia de parte del movimiento. 20 años, es un montón, y hay que poner al servicio de lo que viene. Nos consideramos herederos de las luchas de 200 años de independencia en la República Argentina, de las luchas independentistas, de la búsqueda de la democracia, de la consolidación institucional de un país relativamente nuevo en el globo, y que nos creemos nosotros herederos y nos consideramos herederos de todas esas luchas. Por eso llegar hasta acá, vos decías, bueno, en ese momento Silvina era muy joven, vos también eras muy joven, y somos compañeros de militancia desde entonces. Y yo digo, ahí apareció un fenómeno en ese momento en la Argentina que tenía que ver con encontrar, por lo menos en nuestro espacio militante, en lo que después se convirtió en el movimiento Octubres, pero fundamentalmente en nuestra agrupación de base, que fue Marcha Grande en la Ciudad de La Plata, ligada al sindicalismo, ¿no? Nosotros además éramos compañeros y compañeras que veníamos de la representación de la clase trabajadora, éramos todos delegados de base. Entendíamos que esa Argentina convulsionada necesitaba que peleáramos en todos los frentes posibles donde uno puede organizar a sus compañeros y al pueblo. En ese momento yo era dirigente estudiantil, pero además era una trabajadora del Estado, ahí te conocí a vos, bueno, y fuimos hermanando, digamos, las distintas... Nos conocimos en la Facultad de Periodismo también nosotros. Vos fuiste presidenta del Centro Estudiante de Periodismo también, ¿no? Antes, unos cuantos años antes. Sí, y bueno, y también fui conducción de la Federación Universitaria de La Plata. Así es. Por eso digo que el inicio de mi militancia tiene que ver fundamentalmente con el movimiento estudiantil de la década del 90, que fue un movimiento importante, fue un movimiento estudiantil nacional que pudo combatir contra el neoliberalismo en ese momento. De hecho, una manifestación de estudiantes se lleva puesto a López Murphy en el gobierno de la Rúa por anunciar simplemente la posibilidad del arancelamiento universitario. Lo recordarán, duró 4 o 5 días como ministro. 15 días. Y los pibes en la calle hicieron que finalmente renunciara, seguramente con algunas otras variables. Yo lo cuento desde la épica estudiantil, que me gusta que se lea así, ¿no? Bueno, que fue la gente y el pueblo en la calle la que volteó a un ministro y pudo poner el freno a una cuestión que hoy parece que está nuevamente en discusión y debate. Pero bueno, lo que decía era eso. Nosotros nos conocimos ahí y bueno, era una Argentina con dificultades, con muchas dificultades económicas, pero que el proceso de resistencia al neoliberalismo había ido generando un caldo de cultivo que después se expresó de manera más silvestre ese 19 y 20 del 2001 en la calle, y que después tuvo, sí, el movimiento nacional dificultades para canalizar
rápidamente esa expresión popular que se había dado en la calle. Sabíamos que había un fin, pero no estábamos pudiendo colectivamente encontrar la referencia, encontrar el camino organizativo que fuera colectivo. Las centrales, fundamentalmente la CTA, cumplió un rol ahí importante en términos de organización. Un tiempo antes se había dado lo del Frente Nacional contra la Pobreza, se había hecho una consulta popular en las calles, 3 días de votación para lo que después fue la asignación universal por hijo y se conoce hoy como la asignación universal por hijo, pero fueron 3,5 millones de votos que tampoco se pudieron canalizar rápidamente después del estallido, hasta que aparece Néstor. Mirá, antes de que pasemos a hablar de octubre, si te voy a invitar a ver un videíto, pero te voy a contar una anécdota. ¿Vos te acordás del documento ese que escribimos? Hacíamos asambleas y letra por letra, palabra por palabra, discutíamos los documentos, y habíamos hecho uno que llamaba Insurrección Popular o Frustración Nacional. Tenía una voluntad, una mística ese documento, pero eso había sido mayo del 2001. Decíamos que tenía que explotar la Argentina o iba a haber una frustración y una crisis formidable, y de hecho se dio. Después vino el 2001, pero en aquel documento me acuerdo que me llamó Roberto Cirilo Perdía y me dijo: estoy en un grupo de análisis, de estudio con Melchor Pose. Dice, mirá, y nos gustaría tener el documento. No había WhatsApp, por supuesto, así que me llamó, consiguió mi teléfono, porque me llegó por correo electrónico el documento y lo queremos discutir. Pero por supuesto, léanlo. Así que recuerdo que ese grupito tenía una capacidad de organizar cosas, debates y propuestas que había llegado hasta estos monstruos de la política de distintos lugares, porque uno fue jefe montonero y el otro intendente radical de San Isidro. ¿Viste cómo son las cosas? Cómo se juntan la gente y rompe los puentes, ¿no? Che, Silvi, ¿querés ver un avance del video de la historia del Movimiento Octubre que estamos haciendo? Y así vamos disfrutando de esto. El 25 de mayo del 2003, día de la asunción de Néstor Kirchner, un grupo de militantes de un espacio llamado Marcha Grande, que había organizado un movimiento barrial en la CTA, se autoconvocó a pensar un movimiento político que acompañara a Néstor Kirchner. La consigna de ese grupo peronista en la central sindical fue: desde la resistencia a la victoria. Marisa Marrón, Silvia Kosiancic, Pedro El Chino Martínez son algunos de los que participaron de aquel grupo, junto a Gastón Arispe, secretario general del Movimiento Octubres. Otros grupos fueron el Movimiento Barrial 17 de Octubre de Moreno, la Organización Atahualpa de Moreno, Matanza, grupos disidentes de OLP de San Martín y San Vicente, y dirigentes de Patria Libre de San Martín, entre agrupaciones peronistas. Oscar Rutuerto y el Sopa Daniel Bruno también estuvieron entre los que fundaron la organización. El 24 de septiembre del 2004 se presentó el Movimiento Octubres en el Teatro Bambalinas de Capital, en el barrio de San Telmo. La columna principal se concentró en La Plata, en Plaza Italia, con gente de distintos barrios que luego de caerse los micros, tomó el tren y, llegando 2 horas tarde al teatro, realizó junto a dirigentes el lanzamiento. Esa determinación a hacer el acto, a pesar de los contratiempos, inexperiencia y defecciones, fue muy importante a lo largo de la historia posterior. También llegó un grupo de Moreno en tren, que durante mucho tiempo representaría una importante columna dentro de la organización. Bueno, ahí salió con algunas dificultades, acelerada la voz, porque en realidad estábamos con esta grabación, recuerdo hace unos días, trabajando la extensión del video, entonces probando distintas cosas que han sido corregidas. Ahora falta cambiar que dice Silvia y no es, y es Silvina Kosiancic, que ya lo corrigieron. Bueno, estamos trabajando, es un video largo, creo que son como entre 1 hora y media más o menos, va a durar y Silvi, no sé si sirve decirlo, pero no había celulares que grabaran videos y no había muchas filmadoras, era cara las filmadoras, por ende la mayoría de la primera parte del video son fotos, como si fueran una foto de cumpleaños, un video de cumpleaños, porque hay fotos y los registros son fotos y era difícil conseguir fotos con color, porque tenía que tener una cámara, o sea que lo que hemos visto son
el esfuerzo de Marisa y de varios de que han guardado fotos que iban con la cámara a todos lados a registrar cosas para el futuro. Qué locura. Ahora todo el mundo, ahora después del 2009, 2010 que empiezan a aparecer los Facebook, 2011, todo el mundo empieza a tener Facebook, es fácil encontrar fotos en los Facebook. Pero antes, y los videos son 2011, empiezan a ver... Arrancó creo el Fotolog, 2010, ¿no? 2011 empiezan a aparecer videos, pero si no todo es antes, hasta el 2008, 2009 no hay fotos en Facebook, empiezan a aparecer el Facebook 2008, 2009, y el 2011 empiezan a aparecer videos que son imposibles de ver, porque son borrosos y... Antiguos. Y entonces, ¿pero vos cuántos años tenías, Franco? Yo 29. 29, o sea que en el 2011 tenías... Y calcular... 29, no sé, tendría 12 años. 12 años, 13 por ahí. 13 años. O sea, estamos hablando de que en la vida de muchos pibes es un montón de tiempo, pero sin embargo es ayer, ¿o no, Silvina? Sí, es ayer, pero bueno, yo al principio también quería decir eso, que la característica de nuestra organización tenía que ver con que éramos jóvenes. Claro. Los que iniciamos la fuerza política, sí, que hoy es el Movimiento Octubre, que tomamos la decisión de, digamos, salir de nuestra zona de confort también, entendiendo qué era lo que necesitaba el movimiento nacional, que era que necesitaba una organización que tuviera un corte nacional, o sea, que pudiera reabarcar toda la conflictividad que se vivía en ese momento, y salimos de la zona de confort, que era nuestro distrito. A caminar. En particular la ciudad de La Plata, y bueno, y a partir de ahí empezamos a laburar en distintos lugares de la provincia de Buenos Aires, con distintas agrupaciones y compañeros que nos íbamos encontrando en encuentros de distintas agrupaciones que se iban dando fundamentalmente en las universidades de la UBA como sedes, ¿no? Pero los compañeros venían de distintas experiencias territoriales de los diferentes distritos del conurbano, y ahí nos fuimos conociendo con compañeros que compartíamos esta experiencia militante, que había sido, en principio, la recuperación de la democracia y la puesta en marcha del peronismo de la década del 80, de la que muchos compañeros fueron protagonistas. Algunos compañeros que habían sido combatientes en la década del 70 y un grupo nuevo de militantes que había enfrentado el neoliberalismo de los 90. Eso era como el componente social que aparecía en las distintas agrupaciones, y que, bueno, terminamos conformando una organización nacional que tiene 20 años y que va de Ushuaia a La Quiaca, digamos. Eso es lo interesante de esta experiencia, que pudo, digamos, cooptar de manera genuina y transversal la problemática de la mayoría de los argentinos. Por eso tiene capacidad de extensión en el territorio. Claro, y eran jóvenes, éramos jóvenes. Re jóvenes. ¿Y eso qué significa? Que hay una función, una tarea de la juventud, que es ser revolucionaria, rebelarse y salir a caminar, ¿no es cierto? Fundar una iglesia, como dice Ballina en las cátedras, fundar una iglesia para, como decimos en la nueva fundación, la organización se está refundando, Nahuel, se plantea armar núcleos de formación y discusión política con las unidades básicas de trabajo, que son para que los jóvenes y los viejos y los barrios entren en un ciclo de reconstrucción, de reorganización, de ir para adelante, estudiando historia y filosofía política y discutiendo además lo que hay que hacer en la Argentina. Sí, tal cual, y además discutiendo el profesional sobre el presente para construir el futuro, digamos, pero desde una perspectiva histórica, como plantea Silvi, recogiendo las luchas por la liberación nacional, digamos, ¿no? Somos una fuerza peronista y queremos hacer la revolución justicialista, digamos, ¿no? Y en ese sentido es muy importante resignificar los ámbitos de formación, de discusión política, de organización, que hacen, digamos, que se fortalezca la organización, ¿no? como elemento central, ¿no? Veíamos ahí fotos en el Teatro Bambalinas, ¿no? Acá en San Telmo, y yo, ¿cómo fue ese día, che, Silvi? ¿Cómo fue
¿Qué recordás de ese día? Veo los rostros de los compañeros, la verdad que me conmueve mucho ver los rostros de los compañeros, de las compañeras en la columna, ¿no? Estaba viendo eso con mucha atención y no las había visto algunas fotos y me encontré en la previa, ¿no?, del video, porque todavía está en construcción y va a proyectarse el 24. Los rostros de los compañeros, qué se dijo ese día, cómo después fueron los días subsiguientes y cómo se fue perfilando una organización que después decidió dar el paso hacia la política grande y bueno, acompañar el proceso de la reconstrucción nacional con Néstor Kirchner, pero del protagonismo popular, ¿no? Fue un acto, ¿te acordás, Gastón, que tenía de todo? Sí. Porque se fue como mezclando entre expresiones artísticas que se iban dando en los barrios donde nosotros laburábamos. Hubo compañeras que bailaron árabe. Sí, que no sabíamos ni que iban a bailar porque se subió una y dijo, yo quiero bailar árabe. Se subió al escenario y se puso a bailar. Hermoso. Así como improvisamos acá, que dijimos, Franquito, vení, se quedó en el programa y ahora estamos con Franquito haciendo el programa. Ella improvisó, se subió al escenario y le dio para adelante. No, y trajo todo, aparte, porque vinieron todas las pibas del barrio que se habían subido al micro porque eran parte de las hijas de los compañeros con los que organizábamos el barrio. Se subió al micro en el lugar, en La Plata, porque eso vinieron en tren. Sí, claro, se subió al micro ahí y de ahí nos fuimos todos a la estación. Las chicas habían ido con todo el atuendo, o sea, su objetivo era bailar en un teatro y en el marco de la presentación del movimiento, bailar. Uh-huh. Pero bueno, estaba eso, después, bueno, fueron subiendo distintos compañeros que fueron contando su experiencia. Había como una adrenalina de, bueno, finalmente logramos el lanzamiento. Estamos lanzando en la capital federal. Era toda una señal. Pues éramos más de La Plata, de Moreno, del Gran Buenos Aires, claro. Para los distritos del conurbano y para los compañeros que veníamos de la capital de la provincia de Buenos Aires, era un montón, o sea, tener un teatro en Capital Federal, haber podido hacer afiches de calle, habíamos hecho una tirada de afiches de calle, eran pocos porque no teníamos manera de no lo encontré, lo busqué, no lo encontré, demasiado. Pero me acuerdo del afiche. Sí, lo buscamos con Marisa, no lo encontramos en ninguna computadora, pero recordábamos el afiche y no lo encontramos. Sí, está en algún lado. Yo lo he visto en algún flyer posterior, así que Fernando puede tener algún... Pero vos sabés que... alguna imagen. Yo recuerdo que tuvimos un año discutiendo en un bar, el tren mixto de Constitución. Nos juntamos en Constitución porque la gente venía del sur en tren. Como habíamos tomado la determinación de que las reuniones tenían que ser en Capital, porque es donde confluye el Gran Buenos Aires y el país, no podía ser en La Plata. La Fuerza Nacional. Para armar una Fuerza Nacional tenía que reunirse en Capital, no teníamos local, nada, entonces nos reuníamos en la estación El Tren Mixto, aunque éramos la mayoría platenses y por ahí se enganchó después un grupo de San Martín, un grupo de Moreno, manteníamos reuniones ahí, con un café, una Coca-Cola, entre todos pagábamos, viste, nadie tenía un mango, y siempre nos decían, che, paguen algo, y íbamos al fondo del bar y ya nos veían llegar y no sabían si vendíamos falopa, quiénes eran los que iban al fondo a hablar de política. Nos quedábamos ahí, viste, hablando de política, parecíamos unos marcianos, pero y todos los santos, martes o lunes o miércoles, de acuerdo a lo que fuere, manteníamos la reunión. Y eso nos dio una unidad política entre grupos que veníamos de distintos lugares. Entonces, cuando dice Silvina, llegamos a la capital y hicimos el acto, fue como un momento de haber alcanzado el objetivo luego de mucho, porque Octubre existía desde antes. Van a ver el video cuando se hicieron las jornadas solidarias, las primeras en Villa Caracolito, en Varela. Eso es de agosto del del 2004. Es de unos meses antes. Después, pero nosotros tomamos el nacimiento de Octubre desde el día del lanzamiento, desde el acto, porque teníamos los documentos, los acuerdos, eso era, ahí lanzamos el movimiento de Octubre. Así que, pero preparamos mucho la construcción de una organización porque teníamos la mística
de Néstor Kirchner. Creíamos que había, y esto es lo que queremos hacer con este recordatorio, aportar a lo que viene, que es, va a haber un momento fundante nuevamente, ¿no? Sí, claro, totalmente. Pero bueno, recuerdo en ese momento que todo parecía, haciendo una analogía, previo a eso, a que se fundara la organización, o sea, un tiempo antes, previo al estallido del 2001, todo parecía como ahora, digamos, ¿no? Donde la crisis de representatividad era gigante, donde parecía que no había ningún tipo de posibilidad de encontrar este rumbo. Eso digo, ¿no? El movimiento nacional podía asegurar una determinada cantidad de organización territorial que le permitió después, por distintas cuestiones objetivas y subjetivas que se dieron en la sociedad argentina, terminar con un gobierno o terminar con un proceso económico y político de determinadas características, como fue el neoliberalismo. Si bien todavía el Estado neoliberal sigue con una vigencia importante, claro, y se verifica, digamos, en estos últimos 8 meses, también en ese momento no se veía la salida y sin embargo apareció Néstor, que recordemos que estaba al final de la fila, que no era el candidato principal. Explotó la Argentina en el 2001, del poder. En diciembre del 2001, Néstor Kirchner asume en el 2003, o sea que la crisis trajo luego de 2 años una salida política. Sí, trajo una salida política con Néstor, que Néstor no llevaba todos los galardones de la victoria. No, claro, ganó y no más. O sea, no corría con el caballo del comisario. Y además recuerden que el candidato original era de la Sota. Sí. Ante la caída de la posibilidad de que... No, el Lole Reutemann era el candidato. Se intentó con de la Sota, con Lole Reutemann, se hurgó todos también. Empezaban a decir que no, por distintas cuestiones que pasarían en la interna del peronismo, que yo desconozco, y aparece Néstor. Pero aún cuando aparece Néstor en esa campaña tampoco había certeza con respecto al rumbo que iba a tomar la Argentina y que efectivamente cuáles eran los intereses que iba a representar Néstor, ¿no? Recuerdo que el día de su asunción, donde él hace la apertura legislativa de la Asamblea, la apertura de la Asamblea Legislativa para su asunción, él lee un plan de gobierno que incluso nosotros lo trabajamos durante mucho tiempo en nuestros talleres de formación interna. Era uno de los textos obligatorios para poder, entre todos los compañeros, también entender por qué habíamos pasado de la resistencia a la victoria, y por qué esa victoria tenía que ver en parte con sostener y acompañar el proyecto político del presidente, de Néstor. Si tenemos algunos videos más, tenemos, ¿no? Algo... No quedó ninguno. Bueno, lo prometemos que la próxima vamos a tener ya terminado el video y vamos a poder compartir a lo largo, porque bueno, va a llevar 1 hora y pico. Pero yo no sé si a vos te pasa lo mismo. Recuerdo la inocencia y la voluntad de los compañeros y las compañeras que integramos en el surgimiento de esta organización, como veo, le pasa a muchos otros grupos. Hoy veo tantos grupos que están naciendo y tantos grupos estudiantes, por ejemplo, que en la gestión, en la fragua de las luchas estudiantiles van a poder luego hacer el proceso de nacionalización, de humildización, de proletarización, de construir, de ser parte del movimiento nacional. Y esos grupos de estudiantes, más los que están luchando hoy por salario, los que están luchando hoy porque se cagan de hambre, todo eso junto va a volver a construir muchas y buenas organizaciones, o incluirse en las que están, pero todo eso va a ser parte del ciclo que viene. Por ende, cuando vos escuchás
este es peronista, este no es peronista. ¿Qué te aparece? Mira, no te lo consulté nunca, pero siendo que una organización como la nuestra, donde no le preguntábamos a nadie si era peronista o no, sino que venían a comer a la copa de leche, al comedor y venían a pelear con nosotros, terminó siendo una organización de gente afiliada al Partido Justicialista. También, bueno, hay compañeros que están armando junto con otras agrupaciones un partido, pero somos peronistas. Pero la decisión de ser peronistas no es una decisión ideologista, como le criticábamos a la izquierda por ideologismo, ¿no es cierto? Como decía Puigros, autosedicentemente marxistas. La izquierda marxista es ideologista. Hay peronistas dogmáticos, ¿no? Que no, sin practicar la lucha social, se definen quiénes son peronistas y quiénes no lo son. ¿Vos te sentís peronista y eras peronista tan furiosamente como cuando empezaste a militar con nosotros? ¿Empezamos a militar todos juntos? No, por eso yo digo que, este es un momento bárbaro. Para la teoría política, esto que estamos haciendo es un momento bárbaro. Sí. Yo soy peronista porque aprendí del peronismo militando con peronistas. Claro. Yo abracé el peronismo una vez que entendí el buen peronismo. No del libro de historia, sino que a mí el peronismo me lo enseñaste vos, Gastón, me lo enseñó Jorge Azuaje, o sea, me lo enseñaron los compañeros que viven el peronismo, ¿me entendés? Y vivir el peronismo es tener una doctrina, una filosofía de vida, una escala de valores, una manera de concebir la militancia política que no es el liberalismo. Y leyendo también, incorporando elementos de la doctrina peronista, pero sobre todo desde la práctica. Los incorpora, pero los practica. Así es. Porque si no, yo los puedo recitar, pero si no es, la militancia es praxis, no es recitación de cosas. Así es. Y bueno, ahí cuando digo viven el peronismo, transpiran el peronismo y militan el peronismo, es desde ahí, fundamentalmente desde la comunidad organizada. Por eso hoy decía al principio, nosotros intentábamos en todos los ámbitos donde nos desenvolvíamos como ciudadanos, como trabajadores, como estudiantes, como vecinos de un barrio, asegurar organización popular. Cuando uno habla del frente de masas, del lugar, es el lugar donde uno está inserto. Claro. Porque no está, el militante no está en una nave nodriza y observa la realidad desde arriba, claro, sino que es parte del fenómeno de la sociedad en la que se desenvuelve. Intenta organizar con sus pares y con otros un esquema social que le permita avanzar en las reivindicaciones del pueblo argentino. Por eso yo digo que lo importante fue que nosotros salimos de nuestra zona de confort, que fue salir de nuestro distrito, pero además de salir de nuestro distrito, tuvimos la posibilidad de escuchar a muchos que fueron abonando a una línea política que es doctrinaria, claro, porque se sustenta en la doctrina justicialista. Nosotros desde el justicialismo fuimos además incorporando miradas regionales que nos permitió hacer un mapa nacional de avanzar en una construcción colectiva de Ushuaia a La Quiaca. Eso no es fácil. Perón decía que la doctrina no es un dogma. Y no es más que una ideología, porque además tiene un sentimiento y tiene toda una experiencia, entonces, y porque se actualiza a lo largo del tiempo, si no sería un dogma. Por eso que esto que vos decís es más ideológico, más doctrinario, más peronista que lo que dicen muchos, porque ¿cómo no voy a incorporar la perspectiva de Franquito? ¿Cómo no voy a incorporar la perspectiva de los jujeños que están luchando? ¿O cómo no voy a incorporar la nuevas camadas de mujeres que han peleado por derechos? ¿O cómo no voy a incorporar a los nuevos estamentos del movimiento obrero que con nueva forma de organización son parte de lo que hoy el peronismo, su desenvolvimiento del movimiento nacional, vienen a tratar de dar respuesta? El próximo gobierno peronista tiene que escuchar a los humildes, a las mujeres, a los pobres, incorporar su perspectiva y hacer que el gobierno sea del pueblo, porque el gobierno del pueblo es aquel que hace lo que el pueblo quiere, dice las 20 verdades del peronismo, ¿no? Entonces esto que vos decís es muy importante para la ciencia política, no solamente una historia, un momento histórico, sino desde el punto de vista político, ideológico, es muy importante,
¿Cómo lo ves? Nahuel tampoco era peronista cuando entró a militar con nosotros. No. ¿O era peronista? Así como intuitivo, digamos. No, porque Perón decía que peronistas somos todos. Lo que pasa es que algunos no me había dado cuenta. No me había dado cuenta y me empecé a dar cuenta en la práctica. Claro. La verdad me siento muy identificado con lo que dice Silvina. Generacionalmente, no sé cuántos años no te vamos a decir la edad, pero yo tenía 17, 18 Claro. creo. Bueno, por ahí andaba Silvina seguramente, por ahí. Entonces, 10 más que vos tengo. Claro, ahora. Pero, Sí. pero digo, y uno se fue haciendo en la práctica, Claro. y en la práctica uno va también adquiriendo elementos de la teoría. Pero es en la práctica donde uno va asumiendo la identidad, que es la identidad de la mayoría, la identidad de los trabajadores, digamos, ¿no? En el marco del desenvolvimiento de la práctica, yo recuerdo haber arrancado con apoyo escolar a alfabetización en el barrio 31, digamos, ¿no? Y bueno, una cosa va llevando... Ahí te mandé yo. Va Te dije, llevando tenés la que- otra, sí. Quería venir a militar y lo vi medio muy pequebú, muy pibe así, muy... Entonces digo, che, tenés que ir a un apoyo escolar a la Villa 31. ¿O no, Nahuel? Sí. Y se fue el loco. Y me Supongo fui. que sí, fue corriendo. Iba todos los sábados, 4 o 5 horas, y después organizamos un grupo de pibes con los que Sí, íbamos tal ahí. cual. Y yo recuerdo, en ese momento lanzábamos una revista, un periódico, era que tenía cierta regularidad, y me dijo, escribite una nota, y me escribí una nota. Me acuerdo, yo venía con esta idea del hombre nuevo, el Che Guevara y qué sé yo, y bueno, después uno topa con la realidad concreta, digamos. Y me acuerdo que había escrito una nota para la JP y era bastante larga, y me había tomado el trabajo de incorporar elementos, digamos, del Che y qué sé yo, y me llama Gastón, me acuerdo, para a mí eso me marcó porque me llamó para pedirme autorización, siendo el secretario general, y yo estaba empezando a militar, digamos, para consensuar conmigo, recortar la nota, hacer un resumen de la nota y publicarla. Para mí fue todo un gesto, porque eso habla de la calidad humana, y habla, digamos, de estar concentrado además en la construcción política y en el darle el espacio a los compañeros, a las compañeras, digamos, para desplegarse y visibilizarse. Digo, me parece que eso fue algo que recuerdo en los inicios, digamos, pero como decía Silvina, en la práctica fuimos construyendo dialécticamente también la identidad y fuimos aportando al desarrollo de la organización, digamos, ¿no? Y ahora vamos armando el peronismo de la soberanía también, con otros hombres y mujeres a lo largo del país que buscamos con todos ellos pensar una propuesta de la etapa actual, porque la Argentina hoy tiene está en un mundo que irrumpe en multipolar, y entonces si bien el peronismo habla de una patria justa, libre y soberana, o soberanía política, independencia económica y justicia social, nosotros vemos que la afectación de los estados-nación por parte de los intereses financieros y bueno y el imperialismo determina que los estados sean débiles, y encima el engendro Milei, que es un engendro sionista, un engendro anglosajón que busca desmantelar el Estado, porque él mismo lo dice, yo soy un topo del Estado, pero además sacarlo de la tercera posición. Inclusive la vieja dirigencia peronista de los últimos años se fue de la tercera posición, se ha alineado en Occidente, entonces fuimos armando un peronismo de la soberanía. De ahí hasta, si ese es el final, vamos juntándonos con otros grupos, tratando de comernos la cancha, como dice, de deglutirnos la realidad, de incorporar elementos nuevos, de escuchar a otros compañeros. Vienen de distintas extracciones sindicales, políticas, y vamos metiéndonos como en un movimiento, como en un arroyo que busca su cauce para servir al proceso que viene. Así que, Silvina, hay continuidad histórica. Aquello que se puso en marcha en el 2003, pero que venía de antes también, es difícil de cortarlo, ¿no? De decir, esto empezó acá, esto empezó acá, esto empezó acá, porque nosotros fuimos
haciendo práctica antes, algunos entran, otros se van, y así sigue la cosa, pero somos también continuidad de luchas anteriores, y algunos vendrán a continuarlas, ¿o no? Sí, somos continuidad, fundamentalmente eso, de luchas anteriores. Y que, digo, yo hoy pensaba en qué momento, ¿no? Ese hombre, a mí en lo personal, a mí Silvina, me terminó de enamorar, y yo siempre le cuento a compañeros que no estaban en ese momento con nosotros, que fue en el acto de la ESMA del 24 de marzo del 2004. O sea, ahí para mí ya está, digamos, no tuve más atisbo de duda con respecto a que, bueno, había llegado finalmente el presidente que representaba todo lo que uno anhelaba que el Estado representara, ¿no? Y que el poder institucional representara a la Argentina. Y bueno, yo creo que en ese sentido, bueno, ahí había una continuidad, nosotros cumplíamos también como movimiento y como compañeros, como buena parte de los argentinos, un papel en la reivindicación y la lucha por los derechos humanos. Ahí Néstor institucionaliza y es la palabra máxima del Estado argentino pidiendo disculpas por los crímenes cometidos en la década del 70. Ahí es donde dice que baje el cuadro, donde bajó el cuadro de Videla. Donde bajó el cuadro de Videla, donde además hace el acto después a la tarde en la ESMA en relación a que, bueno, iba a ser un sitio de la memoria ese lugar, y que el Estado argentino, y pide disculpas frente a los familiares y a los hijos de los compañeros detenidos desaparecidos por los crímenes cometidos por el Estado argentino, ¿no? Bueno, eso, y ahí me parece que a hoy, donde no solamente estamos hablando de una situación de negacionismo, sino casi de reivindicacionismo de esa política de Estado que Néstor y que muchos, y nuestros organismos de derechos humanos, nuestras madres, nuestras abuelas, nuestros hijos, fueron denunciando. Bueno, hoy, digamos, siempre tenemos nosotros un algo que nos da continuidad histórica. Pongo esto como uno de los tantos ejemplos que podría dar para entender que siempre va a haber un factor de resistencia en el pueblo argentino, y que tiene que ver con que ha sido un pueblo que ha podido parir una doctrina política moderna, con una filosofía política que es el justicialismo, que ha vivido y ha tenido la capacidad de organizar de determinada forma la sociedad y tener una proyección y una perspectiva de país independiente que lo llevó a enfrentarse a los grandes intereses del mundo, que en 1955 eso se ve truncado, que después tuvo algunos atisbos a lo largo de la historia hasta llegar hasta acá, y que no se va a ver interrumpido, porque eso forma hoy parte del germen histórico del pueblo argentino, y que tarde o temprano va a volver a emerger. En vos, Silvina Kosiancic, en Nahuel Silva y en Franco Rojas y en cientos y miles de militantes en todo el país, el peronismo no es letra muerta, sino que está más vivo que nunca, en las copas de leche, en los comedores, en los sindicatos en los que luchan, en los que transpiran la camiseta, en los que van a la cancha, a las movilizaciones, en los que sueñan, en los que sufren, en los que buscan el destino y atan su destino individual al destino colectivo, en que creen en la nación, creen en la patria. En todos ustedes el peronismo vive, y bueno, a pesar de algunos que consideran ser los dueños del peronismo, y sobre todo a pesar de algunos dirigentes peronistas que han olvidado la trascendencia histórica del peronismo y su tercera posición, esa visión antiimperialista y antioligárquica que nos dejó Perón y Evita. Vos te lo perdiste, pero nosotros hoy trajimos el libro de La razón de mi vida, y Franquito lo va a leer ahora, en parte en esta continuidad que trazaste recién. Así que si llegaste hasta acá, te gustó el programa, si te sentiste a gusto, si considerás que vale la pena, porque la Argentina tiene un destino,
y tiene una trascendencia histórica, si te sentís parte de la patria, si sentís que para sentirte parte de la patria hay que construir la tercera posición, si considerás que hubo 30.000 desaparecidos, y si considerás que hay un movimiento obrero que lucha y que merece ser parte del futuro, porque tiene que haber trabajadores en una nación con hombres y mujeres que tienen que comer todos los días. Si considerás que Silvina, que Franquito, que Nahuel y que la gente que está en la calle durmiendo o peleando tienen que tener ser parte de las decisiones y no ser arrancados como durante el gobierno de Milei de las decisiones porque vino como topo a quedarse con el Estado y a sacarle el salario a los jubilados, la jubilación, el salario a los trabajadores, los programas sociales a los más humildes, los alimentos al pueblo argentino, los remedios a los viejos. Si consideras que hay que luchar, ponele me gusta al programa, tocá la campanita, suscribite si no te suscribiste y sobre todo organizate para construir la Argentina del mañana, porque Silvina, me olvidé de preguntarte y seguramente me vas a decir que sí, ¿tenés esperanza en el pueblo argentino y en la lucha del pueblo para que se vaya Milei, luego sobre todo de la caída en las expectativas de aquellos que se equivocaron y el crecimiento de la autocrítica y la organización de nuestro pueblo, que como planteó el gobernador Axel Kicillof, como mencionábamos hoy en el programa, hay que organizarse para ponerle un paraguas a los que luchan? ¿Crees que va a venir un futuro mejor? Sí, claro que va a venir un futuro mejor. Va a venir un futuro mejor y indefectiblemente el gobierno de Milei para mí no va a llegar a cumplir sus 4 años de mandato. ¿Vos, Nahuel? Eso está... Hay un pueblo que lucha, hay una tradición histórica del movimiento nacional, ningún topo dentro del Estado va a poder con más de 200 años de historia de lucha de nuestro pueblo y hay futuro por eso, así que comparto lo que dice la compañera. Esto más temprano que tarde está finalizado y van a venir días mejores y los días más felices van a volver. Vos, Franquito, que la pateás y la sufrís, ¿tenés esperanza en el futuro? Sabés lo que sí, que no. Cuando se vaya este, sabés que se van a acomodar un montón de cosas. Esperemos, hay que luchar para eso, porque cuando lleguemos al gobierno hay que custodiar la doctrina peronista y el ejercicio de una nación y mantenerlo. Patria justa, libre y soberana. Hay que mantener y no que nos escape otra vez la tortuga como claro, se ha escapado de varias oportunidades. Claro. Bueno, compañero y compañera, viva la patria y los dejamos siendo o'clock en punto el programa. Suscribite, esto fue Peronismo sin Gradualismo. Gracias, Silvina. Besos. Gracias. Chao, Silvi. Abrazo para todos. Abrazo.